Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en Cristo de parte del Seminario Bíblico Bautista de Mante. Gracias por su apoyo y sus oraciones por el instituto. De veras, estamos muy agradecidos a Dios por ustedes, su apoyo en este sentido. Si tiene jóvenes o señoritas o un matrimonio que tiene interés en prepararse para servir al Señor, entonces le invitamos que busque en nuestra página de web en www.sbbmante.com. Ahí encontrarás bajo recursos toda la información, la solicitud, etcétera, para que pueda inscribirse. Les invito en esta mañana que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 1. Estamos hablando de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo en este libro. De hecho, él dice en el versículo 2 que nos ha bendecido con toda bendición. Todas las bendiciones de Dios están disponibles para los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ya hablamos de la elección, como Dios nos ha elegido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También hemos hablado de la bendición de predestinación. Nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos con los derechos de todos los hijos de Dios. Y también hemos hablado de la bendición que somos aceptos. Y qué hermoso es ser acepto en Cristo Jesús. En esta mañana queremos hablarle de una bendición muy especial que se llama la redención. En el versículo 7 la palabra de Dios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, redención es algo que todos necesitamos. Necesitamos ser redimidos de nuestros pecados. Y noten cómo él habla de la redención aquí. Él no habla de la redención como si fuera una bendición futura. Él dice en quien tenemos redención. La redención es presente. Salvación es presente. La bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros, podemos tenerla ya en este momento si confiamos en Cristo Jesús. Entonces notamos que la bendición de redención es presente en toda su entidad en este versículo. En quien tenemos redención por su sangre. Y dos, notamos que la redención está en una persona. Dice aquí, en quien. Está hablando de Cristo. Está hablando de Él que murió por nuestros pecados. Está hablando de Él que tomó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Y luego hizo el pago por la redención de nuestros pecados. Está hablando de Él quien resucitó para nuestra justificación. En quien tenemos redención. Dice en el versículo 1, en Cristo que son santos y fieles en Cristo. Dice en el versículo 2 que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo. Ahora nos da a entender aquí que bendición está en una persona. No está en una obra, no está en la sinceridad, no está en buenas intenciones, está en una persona. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos capítulo 6, versículo 23. En Hechos 4:12 dice, hay un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este nombre es el nombre de Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, Cristo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. En Juan 3, versículo 16, la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 18 de Juan dice, el que en Él o en Cristo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído que en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, no solamente es presente la redención cuando la tenemos, pero también está en una persona. Y tercero, notamos que la redención es por gracia. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos dice muy claramente, porque por gracia es algo, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia es algo que viene de Dios, no viene de nuestras obras. No está en un sacramento, no está en una ordenanza. La gracia está en una persona. Y la Biblia dice que si es por gracia, ya no es por obras. De otra forma, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra forma, las obras ya no son obras. No es una combinación, es por gracia que somos salvos, y es por gracia que tenemos la redención. Y gracia habla de que no solamente viene de Dios, pero es regalado, obsequiado por Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego, cuarto, notamos que es por su sangre. Dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. La Biblia dice en Hebreos 9:22, sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión habla de perdón. Cristo nos mandó que fuésemos a todo el mundo y predicásemos el evangelio y el arrepentimiento y el perdón de pecados. El perdón de pecados está en su sangre. Primera de Juan 1:7 nos dice que Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Con qué? Con su sangre. ¿Por qué? Según Levítico 17:11, la vida está en la sangre, por esto Él nos era prohibido comer la sangre, y Él dio la sangre como una ofrenda para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, por la sangre de Cristo Jesús, no por obras, no por sinceridad, no por ninguna otra cosa, sino por medio de la fe en la sangre de Cristo Jesús. Redención significa, es compuesta de 3 palabras distintas en las Sagradas Escrituras: agorazo, exagorazo y lutro. Agorazo cuando él habla de redención, está hablando de agorazo, o comprándonos en el mercado. Todos éramos esclavos al pecado en el mercado del pecado. Pero Cristo nos compró mientras aún éramos esclavos al pecado, aún mientras estábamos vendidos al pecado, aún mientras estábamos bajo la sentencia de muerte, aún estábamos alejados de los pactos de Dios y alejados de Dios. Él hizo el pago, como la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 6, de esta manera, que Cristo, en Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Todavía estábamos en el mercado de pecado. Todavía éramos esclavos del pecado. Y Cristo, aún cuando estábamos débiles o en el pecado, a su tiempo murió por nosotros. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, aún esclavos del pecado, Cristo murió por nosotros según la palabra de Dios. Entonces, cuando Él nos redime aún estando nosotros en el pecado. No tenemos que hacer nada para merecer que Él nos redimiera de nuestros pecados, de que Él hubiera muerto por nuestros pecados. Él dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y luego, la otra palabra distinta es la palabra exagorazo. Agorazo habla del hecho que Él nos compró aún estando nosotros en nuestros pecados. Exagorazo, de la parte de la redención, que Él nos compró en nuestros pecados, pero nos ha sacado y nos ha salvado del mercado de pecado, nos ha salvado de nuestros pecados. Es decir, la muerte, según Romanos 6, 4 a 7, ya somos liberados
de su dominio, porque la Biblia dice, somos sepultados juntamente con Él. La Biblia dice, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso la Biblia dice, de si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechos nuevas. Entonces nos ha redimido, mientras que estábamos en nuestros pecados, alejados de Él, pero cuando Él nos redime, nos saca del mercado de pecado. Pero además esto, la otra palabra es lutro. Cuando Él nos compró, aún siendo pecadores, y nos compró del pecado, y nos dio su muerte por nosotros, Él nos puso en libertad. La palabra lutro es otra palabra distinta de redención y significa soltar o poner en libertad. Y la Biblia dice, si crees en mí, seréis verdaderamente según la palabra de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres de condena, somos libres de dominio y somos libres para servir a Dios y tener la vida eterna y tenerla abundantemente. Entonces, la bendición de redención es una de las bendiciones que Dios ha dado a todos sus hijos. Nos ha comprado, aun siendo pecadores, nos ha sacado del pecado, nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha puesto en libertad. Tenemos la libertad para disfrutar las bendiciones de Dios. Si todavía no eres redimido, si todavía no has venido a Cristo para ser salvo y tener la vida eterna, si no estás seguro que eres un hijo de Dios, en esta mañana te invito que pongas tu fe en Cristo Jesús. Dile a Cristo Jesús, Señor Jesús, yo creo en ti, yo soy un pecador. Yo creo que la obra que tú hiciste en la cruz de Calvario, la hiciste por mí. Creo que tú moriste por mí, tomaste mis pecados y pagaste por mis pecados, derramaste tu sangre y fuiste sepultado, pero no solamente que moriste, pero también tú resucitaste de los muertos para mi justificación. Y quiero que tú seas mi Salvador. Si tú le dices al Señor esto con todo tu corazón, tienes la promesa segura de Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te invito que recibas a Cristo como tu Salvador y Señor en esta mañana. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.